Muy bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a dar ya por terminado el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Hemos llegado al último capítulo y veíamos en ese último capítulo cómo el apóstol Pablo utiliza sus últimos tiempos, últimos días en Roma para continuar su labor de predicar el Evangelio, por una parte a los judíos y por otra parte también pues apoyar y fortalecer a los hermanos de la congregación o de las congregaciones que había en Roma. Ese tiempo que termina abruptamente, el libro de los Hechos de los Apóstoles no tiene un final, diríamos, bien elaborado, sino que de repente acaba y termina diciendo que el apóstol continuó 2 años enteros en su propia casa alquilada y que recibía a todos los que acudían a él y que proclamaba el reino de Dios, enseñando lo concerniente al Señor Jesús el Mesías con toda libertad y sin impedimento. Bien, de manera que la imagen que nos da las últimas palabras de Hechos es una imagen más bien, podríamos decir, positiva y hasta optimista, porque estaba en libertad, tenía la capacidad de predicar el Evangelio, de salir incluso, y sin embargo no continúa. A partir de aquí acaba el libro de Hechos de golpe, como si apagáramos la luz de repente. Y hemos de recordar que la persona que estaba escribiendo este libro era Lucas. Y Lucas era un acompañante asiduo del apóstol. No sabemos, desde luego, en este momento, dónde y en qué lugar estaba Lucas. Pero podría haber ocurrido que después de este relato último de esos últimos versículos que tenemos aquí, podría ser, digo, y esto es una suposición, que Lucas se reuniera, o sea, viajara hasta Roma y que muy poco después allí estalló una persecución, la primera gran persecución contra los cristianos, donde con casi toda seguridad debió de morir el apóstol. Tengamos en cuenta que tenía él un juicio pendiente, ya se había presentado una vez ante el emperador, de momento había salido, diríamos, ileso, no había ninguna sentencia todavía, pero al mismo tiempo, por lo que él nos dice en sus cartas a Timoteo, en las cartas pastorales, vemos que ya él presentía que el final estaba muy cerca. De manera que es un final del libro de los Hechos, como vemos, bastante misterioso, porque no sabemos con exactitud qué ocurrió, qué pasó. Las teorías son diversas, hay varias maneras de interpretar estos datos últimos que tenemos en las cartas pastorales, pero lo más probable, repito, es que el apóstol muriese como mártir y que o bien que se celebrara un segundo juicio, que fuera condenado y fuera ejecutado. Esa también es una posibilidad. Pero estamos en unas fechas aquí, el final de este libro, en unas fechas ya muy cerca de la primera gran persecución del año 64 del primer siglo. Y entonces todas esas probabilidades están abiertas. Muy bien, pero habiendo recorrido este libro de los Hechos, nos falta cosas muy importantes por decir. No tanto del libro mismo de los Hechos, sino de la persona y de la obra del apóstol. Es decir, hemos visto en ese libro lo que él hizo y
vemos ahí su incansable servicio al Señor, a las iglesias. Hemos visto mucho de su carácter, de su valentía, de su espíritu abierto para hablar del Evangelio a cualquiera, y también de la carga que tenía él en su conciencia de llevar el Evangelio tanto a judíos como a gentiles. En ese sentido, el apóstol Pablo es un gran ejemplo para nosotros. Es un gran evangelizador, pero también es alguien que tiene un espíritu pastoral, porque se ocupa no solamente de fundar iglesias, de establecer iglesias, sino también de cuidar de esas iglesias, de escribir cartas a esas iglesias, de recomendar que esas cartas pasaran a otras iglesias y de esa manera mantener al pueblo de Dios unido en una misma fe. Entonces, ¿qué nos falta decir del apóstol Pablo? Pues mucho, y creo que tenemos que coger ese camino que nos falta por explorar, y es ese legado, esa herencia que nos ha dejado en sus cartas. Con el libro de Hechos tenemos una imagen de su vida, de su trabajo, de su servicio, algo de su predicación, pero naturalmente cuando abrimos las cartas que él escribió a las iglesias, allí es donde encontramos un tesoro inmenso, porque el apóstol Pablo es el gran pilar que Dios ha elegido para extender el reino celestial en este mundo y para darle la fortaleza doctrinal, la doctrina, la enseñanza, y más aún el hecho de que él se presenta muchas veces como alguien a quien debemos imitar. Es una cosa importante y no es un rasgo de soberbia o de orgullo o de superioridad. El apóstol, cuando dice que seamos imitadores de él, lo dice con toda la humildad, porque dice también que yo lo soy de Cristo, como yo lo soy de Cristo. Y esto lo hemos repetido tantas veces que indudablemente no va a ser novedad, pero sí que puede ser de mucha ayuda cuando estudiemos algunas de sus cartas con más detención. Efectivamente, el libro de Hechos es casi completamente un relato de una historia, de una aventura, casi podríamos llamar la vida de este hombre, de su ministerio evangelizador, pero nos falta por ir desgranando, ir estudiando a fondo la doctrina que él a través de los años va enseñando a las iglesias. Claro, estas cartas están dirigidas exclusivamente a las iglesias, no son cartas al judaísmo, no son cartas a los gentiles como tales, no, son cartas dirigidas a las iglesias. Y ahí se nos propone, por lo tanto, un hecho fundamental: cómo debemos vivir el cristianismo, cómo debemos entender la práctica de la fe cristiana. Y esto, juntamente con una profundidad muy grande en el estudio de la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías. De manera que ahí es donde vamos a enfocar durante una temporada, en los meses venideros, el estudio de algunas de sus cartas, que voy a seleccionar, porque yo creo que lo importante es que todos vosotros tengáis un contacto muy asiduo
muy permanente con las cartas del apóstol Pablo, porque ahí tenemos concentrada toda la doctrina cristiana prácticamente. Así que yo lo que voy a hacer será elegir unas cuantas cartas que también admito, por supuesto, vuestras sugerencias. Podríamos empezar diciendo, pues, que doctrina y práctica van juntas. No podemos tener una doctrina completa si no la practicamos. Es decir, nuestro entendimiento, nuestra manera de comprender la doctrina no sería completa si no hay una práctica de ella. La práctica quiere decir que en el transcurso de nuestra vida, en todos los momentos y todas las diversas dificultades y problemas que podamos encontrar, podamos aplicar la doctrina a resolver nuestros problemas. Problemas en la iglesia, problemas en la familia, problemas en el trabajo, problemas en todas las circunstancias que tengamos. Todas. Es decir, cuando tomamos en conjunto los diversos apartados de nuestra vida, tenemos que comprender que Dios nos ha dado un camino para seguir y para aplicar a esos problemas. Y no se trata de buscar un versículo. En eso soy bastante escéptico, porque los versículos no son píldoras para curar una enfermedad. Es el conjunto de las Escrituras, es la doctrina. Y ningún versículo puede contener toda la doctrina necesaria. Bien está que recordemos todo lo que podamos, que aprendamos de memoria fragmentos de las Escrituras, porque eso viene a ser como una especie de molde donde nuestro pensamiento se puede vaciar también. Pero la característica principal de la vida cristiana es que una vez que comprendemos el conjunto de la Escritura, el mensaje general de las Escrituras, entonces podemos ordenar nuestra vida conforme a ella. Por supuesto, si alguien me preguntara cuál es, pues, la principal doctrina en las cartas del apóstol Pablo, muchos dirían, pues, por ejemplo, la doctrina de la elección. Indudablemente es una gran doctrina, una gran verdad, y ahí podríamos decir muchas cosas de eso. Pues otros podrían hablar de la soberanía de Dios en general. Otros preferirían a lo mejor hablar de aquello que se refiere a la segunda venida de Jesucristo. La escatología también es tremendamente importante. Pero aunque todo eso está ahí, y todo es importante, y todo es grande, sin embargo yo destacaría, porque también lo he leído en otros comentaristas, en grandes comentaristas, que son quienes han hecho un estudio a fondo de la enseñanza y vida del apóstol Pablo, diríamos que la doctrina principal es acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, de la persona y de la obra de la redención, pero particularmente de la persona de Jesucristo. De manera que el apóstol Pablo, que nos habla de soberanía de Dios, que nos habla de elección y predestinación, que nos habla de santificación, nos habla de todo, la segunda venida de Jesucristo, todo, sin embargo, lo que debemos de resaltar aquí es el gran entendimiento y gran comunión que él tiene con el Redentor, con el Salvador, y cómo él es capaz de decir cosas maravillosas acerca de él. Y fijaos, os señalo un texto, concretamente un grupo de textos en la carta a los Filipenses, donde él
dice de una manera directa, capítulo 3, versículos 8 y 9, por ejemplo, donde dice, después de haber hablado de la importancia de su currículum anterior, diríamos, ¿verdad?, de cuántas cosas él había sido, etcétera. Después de eso, dice en el versículo 8, dice, y ciertamente aún considero todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Jesús, el Mesías, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol para ganar al Mesías y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que procede de la ley, sino la que es mediante la fe del Mesías, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Fijaos qué importancia tan grande cuando él está hablando, pues, esta expresión, cuando dice ser hallado en él, como diciendo todo lo demás lo considero basura, estiércol, pero el que Dios me vea unido a él, que esté unido realmente, estar, dice, hallado en él, es decir, en comunión con él, unido a él. Esto es lo principal. Esto es lo principal. Dice, por esto, para conocerlo a él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y aquí tenemos como una especie de vaticinio o de presentimiento de qué es lo que le puede ocurrir a él, llegando a ser semejante a él en su muerte. De la misma manera que el Señor Jesús sabía perfectamente la muerte que le esperaba y que era necesario ir a Jerusalén para morir, aquí ya vemos, tiempo antes del momento de su muerte, que el apóstol está hablando de ella para morir, dice, de manera semejante a nuestro Señor Jesucristo. Eso puede ser un indicio de que efectivamente se cumplió, de que murió mártir, de que el apóstol murió por su fe, que murió ya sea por las denuncias de los judíos, ya sea porque el juicio no se celebrara de una manera recta y de una manera completa. El caso es que él murió y lo más probable que sufrió martirio. Y eso lo dice aquí. El anhelo que él tenía era llegar a morir de manera semejante a nuestro Señor Jesucristo, ser semejante a él en su muerte. Por lo tanto, su comunión, su unión y su conocimiento del Señor Jesucristo, eso es lo que destaca siempre. No simplemente las doctrinas referentes a nuestra salvación, que también, eso lo expone él de una manera maravillosa, defendiendo allí lo que es el verdadero evangelio de la gracia divina, el evangelio en donde nosotros no tenemos ninguna participación excepto que recibimos un gran regalo de Dios. Eso es el evangelio que es el favor de Dios, la gracia, la misericordia, el amor divino. Pero lo más importante es quién ha hecho posible que todo ese caudal de bendición que significa nuestra salvación, nuestra reconciliación con Dios, ¿quién ha hecho posible que eso sea realidad? Pues naturalmente la persona misma de Jesús. Por eso podríamos decir que la doctrina general de todas las cartas es enfocando a la persona de Jesús. Y dentro de eso, pues tenemos cuestiones muy profundas como la doctrina de la predestinación, maravillosamente expuesta en cartas como los Romanos, en cartas como los Efesios,
y en general en toda la enseñanza de lo que recibimos, porque todo lo que recibimos es de gracia, es de un favor. No hemos nosotros tenido que esforzarnos absolutamente en nada, porque ha sido auténticamente un regalo preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero al mismo tiempo, eso es necesario que lo relacionemos siempre con la persona de Jesús. No es simplemente un decreto frío allá en la eternidad cuando esa decisión se tomó. En el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo hecho carne, hecho hombre. Y como dice la Escritura, ese misterio tremendo que es que Dios mismo se hace nuestro Redentor. No envía un ángel, no envía a nadie. Dios entre nosotros, Emmanuel. Ese es el nombre suyo. Emmanuel, como ya Isaías vaticinó y profetizó. Su nombre es Emmanuel. Con nosotros Dios. Dios está con nosotros. Dios ha estado con nosotros. Hecho hombre, hecho humano, hecho carne. Y eso, nos dice el Evangelio de Juan en su prólogo, eso es lo que ha traído la redención y ha hecho posible la redención. Pues el apóstol Pablo nos va a hablar de eso, siempre enfocando y apuntando a la realidad de la persona de Jesús. Él nos habla, por ejemplo, en la carta a los Colosenses, de esa divinidad de nuestro Señor Jesucristo y también de su humanidad. Nos va a repetir muchas veces, como ya lo hizo, por ejemplo, Pedro y Juan, cuando nos decían que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. El Salvador, su nombre Jesús es Salvador y único Salvador, no hay otro Salvador. Y ahí tenemos pues la conjunción de su personalidad y de su obra. Él hace aquello para lo cual está capacitado. Es el Salvador porque es Dios. Y el único que salva es Dios. Y el único que puede perdonar los pecados es Dios. Y Él perdona nuestros pecados. En su nombre nuestros pecados son perdonados. Único Salvador. Y ahí pues lo tenemos. Ese mismo nombre de Yahvé que le corresponde a Él de una manera tan curiosa como encontramos en el Salmo 118. En ese Salmo, en el Salmo 118, y en el versículo, concretamente, en el versículo 14, dice el salmista: mi fortaleza y mi cántico es Yahvé. Lo dice de manera abreviada, Ya. Es Yahvé. Y Él ha venido a ser mi salvación. Él ha venido, se refiere en el sentido de que se ha presentado aquí. Ha venido en el sentido de que se ha hecho presente. Él ha venido a ser mi salvación. Yahvé, naturalmente, ni Jesucristo ha usurpado el título de Salvador, sino que su Salvador su nombre es Salvador porque le corresponde esa función, porque realmente lo es. Realmente lo es. En el momento en que Él da su vida por nosotros, ahí lo tenemos, como verdadero y único Salvador. Esa es una expresión importante cuando subrayamos que Jesús es nuestro único Salvador. Y único significa único, no podemos ir a buscar otro y no podemos torcer esas cosas diciendo que ha venido como un mero mensajero. Jesús no fue un mensajero de la salvación, no, Él murió en la cruz
El Verbo se hizo carne, el Verbo eterno, Espíritu, Dios mismo, se hizo humano, se hizo carne, para poder morir en un sacrificio expiatorio que borra todos nuestros pecados. Esta es la realidad y este es el mensaje del apóstol Pablo. Ciertamente que el apóstol Pablo dirigirá también sus palabras a los judíos, hablando de la dureza de su corazón, de su ignorancia de las Escrituras también. Cierto que el apóstol Pablo nos reprenderá a las iglesias, reprenderá a personas concretas, con nombre. Cierto que él estimulará el que seamos activos en las buenas obras, que nuestro carácter se conforme, se amolde al carácter de nuestro Señor Jesucristo como verdadero modelo. Todo eso está ahí. Y esa es la riqueza que tenemos en sus cartas. Pero repito que lo que destaca por encima de todo es su comprensión y su comunión con la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. De manera que, queridos hermanos, esto hemos de verlo ahora, seguramente ya en algunos meses, eligiendo algunas cartas, yo diría principalmente del apóstol Pablo. Estamos centrados en su legado, en la herencia espiritual que nos ha dejado, y teniendo en cuenta pues que este dúo de doctrina por un lado y práctica por otro, los hemos de unir, hemos de fundir las dos cosas, porque no puede haber una práctica sin doctrina y no puede haber una doctrina que realmente merezca el nombre sin práctica. Es decir, hemos de tener cuidado en el sentido que podríamos obsesionarnos, como yo hace años recuerdo a los principios de esta misma iglesia, de esta misma congregación, donde la obsesión de muchos era la predestinación. Y naturalmente que la Biblia habla de la predestinación y creemos, y aquí te lo tenemos en las confesiones de fe, muy bien, pero creer en la predestinación como una especie de hecho intelectual, como una especie de curiosidad intelectual, casi diría yo, que uno ha descubierto algún día y que puede utilizarlo casi como arma contra otros, eso no es lo que el apóstol enseña, porque él nos hablará de la predestinación y nos habla de la elección, pero siempre introduciéndola y diríamos como mezclándola con el hecho mismo de nuestra vida, de nuestra conducta, de nuestro carácter, de nuestra entrega a la obra suya. Esto es lo que, para eso importa el hecho de que sepamos y creamos que somos, por la gracia de Dios, predestinados a la vida eterna. Y esto es algo que hay que poner en práctica, que hay que demostrarlo, no con palabras ya, sino con todo lo que es nuestra vida. Así que tendremos que hacer énfasis en estas cuestiones del carácter del cristiano. Carácter respetuoso, el carácter bondadoso, el carácter firme en la verdad, firme en la verdad, porque no puede ser un cristiano, vamos a decir, hecho de materia plástica, que se le pueda modelar de un día voy por aquí, otro día voy por allá, ahora me gusta la otra ideología, ahora me gusta esta otra, etcétera, porque requiere una firmeza. Y firmeza significa la integridad intelectual, de decir, esto es lo que he creído y todo lo demás no es la verdad. Así es, el Evangelio es la verdad.
con mayúsculas. Todo lo demás no son verdades. Y debemos de poner nuestro empeño en ser, por lo tanto, imitadores de nuestro Señor Jesucristo, imitadores del apóstol Pablo. Una y otra vez el apóstol, y podéis mirar en vuestras concordancias y buscar esa palabra, y veréis cómo se habla de eso varias veces. El apóstol es uno de los puntos de apoyo que él tiene para enseñar la doctrina y la conducta. Es, mirad, ¿y cómo lo he hecho yo? Y yo lo he hecho como lo hizo él. Como lo hizo el Mesías, como lo hizo el Señor Jesucristo. Sed imitadores de mí, como yo lo soy de nuestro Señor Jesucristo. Y así vamos a tener siempre en nuestro corazón una esperanza firme, porque también el apóstol nos va a hablar en sus cartas de el fin de los tiempos y del fin de nuestra vida en particular de cada uno. Nos habla de esto. Y nos habla, además, más bien en general, con el tema de la venida de Jesucristo. ¿Os acordáis de las palabras que el apóstol utiliza en la carta primera a los tesalonicenses? En la carta primera a los tesalonicenses, y cómo él, en el capítulo primero, en el capítulo 5, quiero decir, esperad un momento que la encuentre ahora, cómo él en esa carta se refiere explícitamente a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es en la carta primera a los tesalonicenses, y en particular hay una serie de textos en el capítulo 5 que ha de ser siempre un punto de referencia para nosotros. Cuando dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros sabéis exactamente que el día del Señor viene así como un ladrón por la noche. O sea, inesperadamente. Nadie lo puede retrasar, nadie puede decir, dame un plazo todavía, ni nada de eso. Viene cuando Él quiere, como un ladrón en la noche, dice. Y esta especie de semejanza, este símil con el ladrón por la noche, no es negativo. Es simplemente decirnos inesperadamente. Porque cuando nos vamos a dormir, no estamos pensando que esta noche va a venir un ladrón. ¿Verdad que no? No es, a menos que hayamos oído de un suceso en el vecindario, no pensamos en los ladrones cuando nos vamos a dormir. Nos vamos a dormir tranquilos con otros problemas o con otras esperanzas, pero el Señor vendrá como un ladrón en la noche, o como el dolor. Dice, cuando venga y digan paz y seguridad también, entonces vendrá como el dolor de parto, etc. Y ahí, vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón, otra vez. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. No durmamos, pues, como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es decir, tengamos en cuenta que esto del fin es una realidad y que hay que tenerla grabada en nuestra mente. De manera que cualquier plan que hagamos siempre en la vida, siempre ha de ser, y es legítimo hacer planes y todo eso, pero siempre ha de ser si el Señor quisiera, y si el Señor no ha venido antes, porque ese es nuestro privilegio. Muy bien, pues ahí terminamos hoy y vamos a hablar de todas estas cosas, de todas estas doctrinas, de verdades, etcétera, pero poniendo nuestro énfasis en la práctica, en la conducta, en el ser cada día más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Que Él os bendiga a todos. Amén.